una figura especial en la historia de la música, olvidado por un tiempo, pero resucitado hoy en día. Y de hecho, no tanto por las manos de los profesionales, sino de los amantes de la música, por los que están aprendiendo a tocar piano, por los que encontraron su calma en su sofá preferido, escuchando la música de este francés llamado Erik Satie. ¿Y por qué de repente un compositor francés de los antiguos tiempos, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya hoy se puede considerar como algo antiguo, ¿no? ¿Por qué de repente esa música clásica sí gusta? ¿Por qué su popularidad? ¿Y por qué es más fácil disfrutarla que ponerse la tarea de entrar en el mundo profundo, filosófico de una sonata de Beethoven? Vamos a ver. Cada artista famoso era de alguna manera pionero en lo que hacía. El primero en inventar el bombillo de su época. O no solamente inventar, quizás desarrollar algo que los demás no hicieron. Por ejemplo, Bach se atrevió a crear un lenguaje tan universal que es posible tocar sus obras en cualquier instrumento. Llenó la Sagrada Iglesia con su talento y su música. Un miembro muy respetable de la sociedad de su época. Mozart, prodigio con una productividad absurda. Pareciera que componía cada segundo de su existencia. Desarrollaba la armonía, componía y hacía cosas nuevas, como nadie nunca lo había hecho antes. La música de su época, como una forma de entretenimiento, estaba en su mejor momento, brillaba, gracias a él. Y luego llegó Beethoven. ¿Cuál entretenimiento ni que nada? Aquí es el momento de la verdad. Sus sinfonías llenas de emociones, ideas, energía, transmiten mensajes profundos. Él no entretenía con la música, él proclamaba a la humanidad. ¿Y si se dan cuenta qué en común tienen todos estos compositores? Todos fueron pioneros en algo. Y bueno, ¿qué pasó en el romanticismo? La música se hizo un instrumento que podría transmitir el dolor emocional más profundo del compositor, muy personal, muy íntimo. Y cada uno de esos compositores románticos, Schumann, Schubert, Brahms, Liszt, Chopin, lo hacía a su manera, con su lenguaje. Por eso es que ellos no se parecen entre sí. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Erik Satie? Pues le doy esta corta historia de la música para que vean rápidamente el desarrollo tan valioso que tuvo. Ese camino de la música para la iglesia, música de solo entretenimiento, música global, música íntima y personal. El arte de la música, tan lleno de significado, tan profundo, tan valioso. En un momento ese valor, esa profundidad ya llegó a ese punto que ya no podía más con tanta seriedad. Al menos creo que eso sintió Erik Satie. París, finales del siglo XIX. El centro artístico de Europa, el centro de movimientos revolucionarios. Primero que todo, en el arte. Están desarrollándose los pintores impresionistas, Camille Pissarro, Claude Monet, Edgar Degas. Y el centro de todas las discusiones, batallas artísticas, era la famosa zona de Montmartre. Los artistas, músicos, pintores, escritores, poetas solían reunirse y tomarse unas copas de vino discutiendo, criticando el pasado, presente y futuro del arte. Y esa tradición de no parar de hablar, de discutir, llevó a la creación de algo muy francés y típico para ese momento, le Café Concert. Un establecimiento que es a la vez una sala de conciertos y un café. Una creación de la época llamada la Belle Époque y con todo el derecho. Disfrutar de un cabaret tomando vino francés, comiendo y conversando a la vez. Y cuando no era un cabaret, podría ser un bar que tenía un piano desafinado, el cual cualquiera podría tocar una danza popular de esa época, añadiendo más ruido al lugar. Nuestro héroe, Erik Satie, vivió esa época. De hecho, estaba trabajando en uno de esos cabarets. Y como cualquier genio artístico, también fue pionero en algo. Su música ya tenía algo especial, lo que todavía no era muy popular en ese entonces y los demás no tenían. Repeticiones, formas miniaturas,
minimalismo, el cual tomó la forma de una música llamada por el mismo compositor la música de mobiliario, musique de meublement, música de fondo, lo que no pretende ser escuchada en todo el momento con toda la atención, pero algo que influye en el ambiente. Su música ahora más que todo es conocida por sus pequeños gymnopédies ignotiens. Los cuales, hay que mencionarlo, no tenía ese título de música de mobiliario. Pero aún así, ciertas técnicas minimalistas se pueden ver. El mismo estado de ánimos durante toda la obra. Las repeticiones. Ausencia de desarrollo temático. Y algo por lo cual lo podemos nombrar también impresionista. Sus matices, sus colores de las armonías, que se pueden admirar a la distancia. Esos cambios. Y la ausencia de ese nervio emocional que tanto valoraban los románticos. Cambió la música, abrió las puertas y las ventanas a Debussy, Ravel, los impresionistas, a todos los siguientes pioneros. Como se pueden dar cuenta, hay muchas razones por las cuales la música de Erik Satie es tan fácil y ligera y placentera para escuchar, y de hecho no es tan difícil para interpretar. Por eso también se está haciendo más popular hoy. Apenas conocimos a Erik Satie. Créanme que hay muchas otras cosas interesantes en su arte. Por eso muy pronto vendrán más videos. Con ustedes, Anita May. Hasta el próximo.